semana fueron anunciadas por cuarta vez en 5 meses nuevas alzas en los precios de los alimentos y los combustibles, lo que originó la inmediata respuesta de maestros y trabajadores estatales, quienes se encuentran en huelga desde hace 3 semanas por mejoras salariales. El ministro de Economía anunció además que habrá otros 4 ajustes entre los meses de febrero y mayo. Estamos seguros que conociendo las reglas de juego, las expectativas, la especulación y el acaparamiento se reducirán significativamente. Pero en los mercados sigue la escasez de los alimentos básicos. Estas madres de familia, desesperadas porque hacían cola desde las 5 de la mañana y no se les atendía, rompieron las puertas de este supermercado estatal. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio, entonces esperanzadas en que Pero no es solo la especulación. La escasez de arroz y maíz, productos subsidiados de consumo popular, es acentuada por la huelga que hace 10 días iniciaron los agricultores de 3 departamentos selváticos. Ellos reclaman que se les pague las deudas que el gobierno les tiene desde hace 4 meses. Y eso ha obligado a que el campesinado resuelva no sembrar maíz, no sembrar arroz y se dedique a otras actividades, como por ejemplo el sembrío de la coca, ¿no? Que es un problema que... Muchos seguirán el camino de la siembra de coca y otros simplemente dejarán el campo, poniendo en riesgo el abastecimiento de las ciudades. Quien obtiene provecho de esta situación es la guerrilla de Sendero Luminoso, que estaría interesada en propiciar la escasez de los alimentos que ingresan a Lima por esta única vía desde la Sierra Central. Para ello intentan obligar a los campesinos a cultivar solo para el autoconsumo. En este afán por controlar el campo, los subversivos mataron esta semana a 29 campesinos. Mientras tanto, en Lima, la Dirección contra el Terrorismo de este país desactivó un comando subversivo integrado por 3 hombres y 2 mujeres. A pesar de estas capturas, la violencia política en el Perú sigue aumentando. En lo que va del año han muerto 199 personas, producto de las acciones rebeldes y contrainsurgentes. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Esta semana, el gobierno del Perú subió el precio de la gasolina y de los alimentos básicos por tercera vez en el año en un promedio de 23%. La devaluación de la moneda peruana ha llegado a tal punto que el billete de mayor denominación, el de 5.000 intis, equivale apenas a $3. En esta pequeña calle del centro de Lima, las monedas se venden por kilo porque ya no tienen aceptación en las transacciones comerciales y se usan en la confección de artesanías. En las máquinas registradoras y calculadoras, la cantidad de ceros ocasionan problemas en la contabilidad. Y en los bancos, la gente se ve obligada a cambiar las billeteras por bolsas para cargar los abultados fajos de dinero. Las medidas de ajuste que viene aplicando el actual ministro de Economía para intentar restablecer las relaciones entre el Perú y los organismos internacionales de crédito, en opinión de muchos, no han dado resultados. Y el esfuerzo desde el punto de vista técnico se está dando. No es tan fácil corregir los desequilibrios a los que hemos llegado y que no son solamente coyunturales, sino fundamentalmente estructurales. La tensión en las calles y la delincuencia aumentan. Este ha sido el verano con mayor número de huelgas y protestas callejeras en la historia del Perú. La recesión en curso es la más alta de los últimos 40 años. Estos trabajadores protestan por la paralización de las obras de construcción. Los sueldos mínimos de trabajadores como ellos apenas alcanzan los $40 mensuales. Según el conservador exministro de Economía, la solución sería la renuncia del presidente García. El presidente García dice que no hay que ir al fondo y manda a los ministros al fondo. No hay que ir al BID y manda a los ministros al BID. Entonces hay una especie de juego, entonces nadie sabe para dónde está, ¿no? Y depende como amanezca el día, declaran, ¿no? A favor del BID o en contra del BID, a favor del fondo o en contra del fondo, no. De la crisis y los desaciertos del gobierno sacan partido la oposición de Izquierda Unida y del conservador Frente Democrático encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa. La pugna por la sucesión ya iniciada no está aún clara. El año que le queda al gobierno del presidente García puede tener divisiones y reacomodos imprevisibles. Mientras tanto, aunque la guerrilla de Sendero Luminoso no está ganando la guerra que ya le ha costado 13.000 muertos al Perú, en opinión de los expertos, controla 1/3 de las zonas rurales y estaría avanzando en su objetivo de impedir la realización de las elecciones. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. ¿Tuberculosis? ¿Desde cuándo está así? La tuberculosis, enfermedad que había sido controlada, ha vuelto a aparecer en los hospitales.
Esta niña debería recibir tratamiento gratuito, pero las insuficiencias de los servicios estatales han llegado a tal punto que los pacientes reciben alimentos con la cuarta parte de las calorías que requieren. Té, un pan, nada más. Almuerzo. Una sopa y una gelatinita. En este hospital psiquiátrico el asunto ha tomado ribetes de escándalo en los últimos días. 9 pacientes murieron por desnutrición al no haber sido alimentados adecuadamente, según los informes médicos. El ministro de Salud ha negado esta denuncia, acusando a los dirigentes médicos y a los medios de comunicación de sensacionalistas. Porque incluso puede darse el caso de que sea por desnutrición, pero usted sabe que hay enfermedades psiquiátricas que llevan, ¿no?, a la anorexia nervosa, o hay algunas enfermedades que pudieran ser responsables de eso. Yo no he tenido ninguna comunicación. Sin embargo, la Federación de Médicos sostiene que la tasa de mortalidad en los hospitales ha aumentado de manera alarmante. El ministro de Salud está mintiendo al país, está pretendiendo ocultar hechos evidentes que demuestran a los niveles que hemos llegado en el descuido de la atención a los pacientes. Y esto ocurre aquí en la capital de la República. Imaginemos las gravísimas situaciones que se viven en los lugares apartados del país, en las zonas rurales. En los hospitales ya no hay medicinas, ni siquiera insumos básicos como algodón, guantes, alcohol o ropa de cama. Los enfermos deben ser atendidos por sus propios familiares. En las salas de operación se cobra hasta el oxígeno e incluso la gasolina de las obsoletas ambulancias. Hasta el director de este hospital, nombrado por el gobierno, reconoce las deficiencias. Bueno, indudablemente hay deficiencias que son originadas por los presupuestos bajos en el sector salud. Eso es definitivo. Hay que levantarnos, compañeras, hay que alzar nuestra voz de protesta, hay que agitar, hay que organizarnos para poder sobrevivir. Tras 2 días de paralización de los médicos, el tema de la salud se ha politizado. La izquierda organizó una protesta frente a este hospital, claro indicio de lo que podría ser la anunciada huelga indefinida de los médicos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Continuaron en Lima los servicios fúnebres del diputado de izquierda Heriberto Arroyo, asesinado presuntamente por un comando paramilitar anticomunista. El atentado ocurrió en el distrito de Chaclacayo, 35 kilómetros al este de Lima, luego de que el diputado y su esposa dejaran a sus hijos en la escuela. Yo solamente salí, escuché los balazos, fueron dos. Salí y lo vi al señor que lo habían disparado por la parte del carro de atrás y el señor manejó hasta ahí es donde se ha quedado. Arroyo murió cuando era trasladado a esta clínica particular. Hasta aquí llegaron parlamentarios del Frente de Izquierda Unida. Con el diputado Arroyo suman 4 los dirigentes de Izquierda Unida asesinados en la última semana. También llegaron miembros del gobierno. En opinión del ministro de Energía y Minas, la guerrilla de Sendero Luminoso sería la responsable de esta muerte. Naturalmente, no creo que existan aquí otra clase de grupos que hayan querido matar a un diputado que no ha hecho daño a nadie, que luchaba por su pueblo, que era un hombre que representaba los intereses campesinos. La policía ha repartido ya el identikit del asesino y la izquierda culpa a un comando paramilitar anticomunista integrado por fuerzas de choque del gobierno. El hecho de que a mi oficina hacia las 11 de la mañana ha llamado una mujer, voz de mujer, indicando de que esta es una acción de Rodrigo Franco y no de Sendero Luminoso, y dirigida a cerrar el paso a algunas investigaciones sobre irregularidades o corrupciones que el diputado Arroyo estaría investigando. Todos los partidos participaron en el homenaje póstumo. El diputado Arroyo es el primer parlamentario asesinado en la guerra. Luego de este crimen se agrava la situación del gobierno. El gabinete tendría que renunciar, aunque esto tendrá que esperar a que terminen los días de duelo. Que suscita la protesta más encendida y el más profundo dolor. Si se confirma que los autores de esta muerte fueron miembros de un grupo paramilitar vinculado al gobierno, la respuesta de la izquierda podría ser también violenta. Comenzaría así una nueva etapa, con la aparición de nuevos grupos armados, además de Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y las Fuerzas Armadas, todos ellos enfrentados entre sí, lo que los analistas empiezan a llamar la libanización de la guerra. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Una intensa balacera se desató hoy en las calles limeñas entre la policía y Sendero Luminoso, que se encuentra en la más dura ofensiva y que ha convocado a un paro armado para este viernes como parte de su plan de boicot a las elecciones municipales programadas para el 12 de este mes.
A esta céntrica plaza ubicada en el distrito de La Victoria llegaron todos los cuerpos especializados en la lucha antisubversiva y en un desordenado operativo disparaban en todas direcciones. En una de las acciones más audaces realizadas hasta el momento por el grupo maoísta Sendero Luminoso, alrededor de 200 militantes de esta agrupación realizaron una marcha a escasos 200 metros de una estación policial. Sendero Luminoso había convocado a los familiares de sus muertos para luego dirigirse al cementerio con banderas rojas y propaganda de esa agrupación cuando llegaron efectivos de la central de radiopatrullas. De la vuelta vinieron disparando. El resultado hasta el momento, 11 manifestantes muertos, un número no determinado de heridos y 40 detenidos. La policía no informó de bajas en sus filas. Ha sido un intento de realizar un acto público, cosa que no podemos permitir en nuestro país, en donde pues reina, yo creo, un Estado de Derecho. Sendero Luminoso había provocado a la policía asesinando a un oficial y un sargento. Y la izquierda legal también estuvo en el blanco. Un dirigente textil fue asesinado ayer por la guerrilla. Todo esto como parte de un plan para atemorizar a la población, para que se pliegue al paro que han convocado para este viernes. Bueno, nosotros, digamos, la convocatoria al paro armado en su totalidad, los trabajadores rechazamos, digamos, la actitud. Hasta ahora, muy pocos en Lima atendían a las amenazas de Sendero Luminoso. Habrá que ver cómo responden las fuerzas políticas luego de esta ofensiva. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Una multitud de 50.000 personas marchó hoy en Lima desafiando a la violencia de la guerrilla maoísta que ha intensificado sus acciones a 8 días de la realización de las elecciones municipales. Algo inédito, salvo el partido de gobierno, desde la extrema izquierda, la Iglesia y los partidos conservadores, con su candidato presidencial, Mario Vargas Llosa, salieron a las calles. Yo creo que el temor es algo perfectamente legítimo, pero mi impresión es que serán mucho más numerosos los que, desafiando el temor, van a comparecer para decir sí a la libertad, sí a la democracia y sí a la paz. Por el paro armado que para hoy había convocado Sendero Luminoso, no había transporte. El pocas veces utilizado tren de pasajeros debió suplir esta falta. Pero por las amenazas, no muchos salieron a trabajar. No hubo autobuses, muchos comercios y fábricas se mantuvieron cerrados. La ciudad quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas y de la policía, que ayer allanó el local del diario considerado como el vocero de la guerrilla. Las acciones de sabotaje se limitaron a la voladura de 2 torres de transmisión eléctrica y esta mañana un patrullero fue atacado. Luego de lo cual se inició un operativo de rastrillaje en uno de los llamados pueblos jóvenes, pero no se logró capturar a los subversivos. La concurrida marcha sorprendió a muchos porque fue convocada por la izquierda, que ha sido considerada por algunos como el brazo legal de la guerrilla y para otros no ha mantenido una posición tajante frente al terrorismo de Sendero Luminoso. Esta iniciativa ha catapultado al organizador de la marcha, candidato por la Izquierda Unida a las próximas elecciones municipales y a las presidenciales del próximo año. La voluntad que se ha expresado, que se sintetiza en la consigna "no matarás ni con hambre ni con balas". La demanda de paz con justicia social es de todo el Perú. La marcha terminó en esta céntrica plaza con mucho desorden y con empujones entre los grupos de seguridad. La ciudad se paralizó parcialmente, pero la marcha se realizó. Casi todas las fuerzas políticas salieron por primera vez a las calles a enfrentarse a Sendero Luminoso. Antes, todos preferían quedarse en sus casas. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. A 2 días de las elecciones municipales se mantiene en Lima un férreo control militar tras la creciente ofensiva de Sendero Luminoso. Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía realizan operativos de rastrillaje a diario. La vivienda universitaria de San Marcos fue nuevamente allanada luego de un atentado dinamitero en la Sociedad Nacional de Industrias realizado por el guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se ha sumado a la ofensiva de la guerrilla. La policía encontró en las inmediaciones de la